Amigos del buen toreo y de las historias que eriza la piel, sean todos bienvenidos a este espacio donde abrimos el telón para adentrarnos en las vidas y pasiones de aquellos que nos inspiran. Hoy tenemos el privilegio de recibir en el ruedo de nuestro micrófono a una figura que no necesita presentaciones, un torero que ha tejido con cada lance, con cada muletazo y con cada estocada, una leyenda viva en el corazón de la tauromaquia. Prepárense para una conversación íntima y reveladora con un hombre que ha sido el aliento y ha sentido el aliento del toro y el clamor de una afición como pocos. Desde las humildes plazas de sus alteras natal en Sevilla hasta las imponentes ferias de San Isidro, Abril o la México. Su nombre, Manuel Jesús el Cid, resuena con fuerza de la verdad y el arte. A lo largo de su brillante trayectoria nos ha regalado tardes de gloria inolvidables, llenas de pureza, temple y esa conexión mágica que solo los elegidos logran establecer con el toro y con el público. Pero más allá del traje de luces de los vítores de la plaza, ¿quién es el hombre detrás del mito? ¿Qué reflexiones se esconden tras cada faena, cada triunfo y cada momento de adversidad? Hoy queremos ir más allá de los tendidos y despojarnos de la formalidad y conocer al Manuel Jesús más auténtico, sus inicios, sus miedos, sus pasiones, su visión del toreo, de la vida y todo aquello que ha forjado su inquebrantable espíritu. Así que, maestro Manuel Jesús el Cid, bienvenido y muchísimas gracias por poder estar aquí con nosotros hoy. Muchísimas gracias a vosotros por haberme invitado y por echar este ratito de charla y hablar de toros, que es lo que más nos gusta, ¿no? Pues yo quiero empezar por el principio, porque muchas veces hablamos con los toreros y hablamos siempre de la actualidad, del momento, y nunca hablamos del inicio. ¿Cómo fue el inicio del Cid? ¿Cómo empezó la carrera del maestro Manuel Jesús el Cid? Pues bueno, mi carrera fue un poquito atípica, ¿no? Porque yo realmente cuando empecé a querer ser torero, pues ya tenía 16, 17 años cuando yo empecé. Porque yo realmente me gustaban los toros, yo iba a los toros. El que realmente me involucró al máximo en el mundo del toro fue mi padre, por mediación de mi hermano Pedro, que era el que estaba toreando. Él fue noviero con caballo y yo lo acompañaba a él en el campo, alternaba pues el poder ir con él con mis estudios y mira, la vuelta que da la vida, ¿no? Él por mil situaciones y mil circunstancias pues lo dejó, se aburrió y yo seguí. Y mira por dónde, pues, yo que empecé más tarde que él, pues aquí estoy todavía dando guerra, ¿no? O sea, fíjese qué casualidad. O sea, al final se acabó haciendo torero porque vio a su hermano y quizá le picó un poco Sí. esa envidia sana. Así es, así es, así es. Nosotros vivíamos en el campo. Nosotros teníamos eh, yo vivía en un cortijo. Nosotros siempre hemos sido gente de campo. Mi familia, todos mis padres se han dedicado a la tierra de labor y teníamos una vaquería de leche, de vacas de leche y era pues nuestro sustento y nuestra vida, ¿no? Y bueno, también pues la relación esa del campo con el toro bravo, ¿no? Siempre nos gustó mucho el estar involucrado en el ganado y por mediación de un tipo de ganado pues nos fuimos dedicando al toro bravo, ¿no? Al mundo del toro, ¿no? Tuvimos una pequeña finca también con ganado bravo mi padre, de la asociación, que me acuerdo perfectamente, fueron unos años muy bonitos, muy duros, porque el mantener una ganadería brava cuesta muchísimo dinero y mucho trabajo y mucho sacrificio, pero bueno, hay un refrán que dice que sarna con gusto no pica y a nosotros pues nos llenaba muchísimo, bajábamos mucho porque ahí estábamos todos pues arrimando el hombro, tanto yo como mis hermanos, todos, y gracias a Dios, pues bueno, pues mira, pues sirvió también para que yo pues cogiera ese oficio a la hora de querer ser torero, de torear novilladas al principio sin caballo, después debutar con caballo aquí en mi pueblo y irme hacia Madrid. Pues bueno, pues un poco a la aventura, porque aquí no se toreaba muy poco aquí en Andalucía y lo que es el Madrid, la parte de Madrid, el Valle del Tieta, pues toreé muchísimo. Y gracias a ese comienzo pues de esa pequeña ganadería, esa pequeña semilla que teníamos ahí brava, pues adquirí un oficio que a la hora después de matar esas noviadas que eran, pues prácticamente eran corridas de toros, ¿no? Pues me sirvió tener ese oficio para matar esas noviadas y oye, y estar bien y después pues me sirvió también para ir a Madrid, ¿no? Porque el nombre Manuel Jesús el Cid, imagino que tiene relación con el apellido, ¿no? Sí, es mi apellido. Al principio todo el mundo se creía que era de Burgos, ¿no? Por lo del sí, ¿no? Pero no, no, soy de Sevilla, soy de aquí de un pueblo de Sevilla, de las Arafes, de Salteras,
el cual pues me siento orgullosísimo de mi, de mi pueblo, de mis raíces y de hecho pues aquí sigo viviendo. ¿Cómo recuerda la primera vez que el Cid se viste de luces? Porque, claro, uno después de tantas corridas de toros quizá ya le da menos importancia, pero cuando la primera vez lo hace, tiene que ser un momento en el que se siente el rey. Hombre, la primera vez que te viste de luces, eso no lo olvidas nunca, ¿no? Porque es un día para ti muy bonito, muy especial y me acuerdo perfectamente, ¿no? Fue en Santa Olalla de Cala, en Huelva, una novia sin caballo. Y tengo una anécdota muy bonita porque fíjate, entonces, bueno, pues cuando uno empieza, pues el desconocimiento, siempre intentas rodearte de profesionales ya mayores y sobre todo de gente que te aporten. Y mira, aquel día me acuerdo perfectamente que el que me hizo de mozo de espada, el que me vistió, fue un grandioso banderillero, una figura de aquel entonces que fue Finito de Triana, ¿no? Fue el que me vistió de luces, ¿no? Era muy amigo de mi familia, Antonio, y siempre estaba con nosotros y la verdad que a mí me llenó de orgullo pues que en aquel entonces pues ese gran banderillero pues estuviese a mi lado, ¿no? Y mira por dónde, ¿no? Pues esos días nunca se olvida. Siempre hay anécdotas, siempre hay cosas que se te quedan grabadas en la mente de tus comienzos y de tus primeras corridas, de tus primeras noviadas, que nunca se te van a olvidar, ¿no? Y para mí esa fue pues un día muy importante porque era la primera vez que me vestía de luces y sobre todo pues porque tenía al lado pues un maestro como era Antonio. ¿Aquel día qué tal se dio? Pues muy bien, corté dos orejas y la verdad que muy bien, muy bien. Y mira, sorprendí, ¿no? Porque mm, era la primera vez que toreaba. Yo había toreado muy poco sin caballo por la zona esta, incluso vestido de corto, ¿no? Eran festejos menores, pues toreé también muy poco. Yo debuté, me vestí de luces, debuté con luces, pues con muy pocas novilladas y sorprendí porque, oye, vieron a un torero que te vuelvo a repetir, ¿no? Tenía más oficio de lo que ellos se creían que él podría tener por el bagaje que tenía, ¿no? Pero claro, todo eso venía a consecuencia y a colación de que yo entrenaba muchísimo, entrenaba con mi hermano, llevaba ya tiempo entrenando con él, iba al campo con él y quiera o no quiera, pues uno va aprendiendo, ¿no? Siempre termina uno creyendo que hay algo que te falta y eso es lo bonito de todo eso, ¿no? Porque muchas veces cuando crees que lo sabe todo, pues mal andan. El intentar mejorar en tu toreo siempre viene pues en referencia a que siempre te falta algo, ¿no? Por mejorar y no te quedas estancado. Y aquel día fue un día bonito por eso. Aparte de las dos orejas, eh, fue un día para mí que creo que estuve muy bien con el novillo, la novilla fue muy buena y la gente se lo pasó muy bien. Y había mucha gente, muchos amigos que fueron a verme y sobre todo pues eso, ¿no? Pues el intentar estar a la altura, aunque era mi primera noviada, tenía, fíjate tú, toda mi vida y toda mi carrera para aprender y para seguir, pero para mí era la única y era la primera y lo que quería uno era hacerlo lo mejor posible, no, más que por ti, sobre todo por intentar no defraudar a todas aquellas personas, a todos aquellos amigos que habían ido a verme. Porque de aquella época guarda algún vídeo, fotos de esos inicios o no. Guardo poco, fotos sí. Es que en aquella época, en el año cuando yo debuto, cuando yo me he visto por primera vez de luz en el 91, a final del 91, la verdad que las cámaras, el que tenía cámara era un fenómeno. Estas cosas no existían todavía, ¿eh? Ni los teléfonos con móviles, perdón, con cámara, con vídeo y todo eso no existía, ¿no? Entonces, claro, el que te quería grabar es porque llevaba una cámara, ¿no? Me acuerdo perfectamente, las cámaras VHS, esas pequeñas que tenían una cinta pequeñita, tú eres muy joven, a lo mejor las habrás visto, pero no las has podido ver cuando salió, ¿no? Yo sí las he visto, ¿no? Y después salieron una con unos disquitos chiquititos, como unos CD, que esas ya eran súper modernas, ¿no? Y ya, claro, ya empezó la modernidad, ya empezó esto. Claro, ahora ve a los novilleros sin picadores que tienen uunos montajes extraordinarios, unos vídeos con una calidad, con música y qué pena no tener eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿sabes una cosa? Creo que cada época tiene sus cosas. Y ahora, gracias a Dios y afortunadamente, el mundo de la comunicación, de las redes sociales, pues creo que han hecho muy bien para la tauromaquia, ¿no? Porque la difusión que le da ahora mismo, pues esto el internet, pues antes no lo tenía, ¿no? Antes te lo tenías que imaginar.
Antes tú cojabas un toro, un novillo, le cortaba dos orejas y la gente preguntaba o veía en el periódico la reseña al día siguiente, pero claro, te lo imaginabas, no lo podías ver. ¿No? Hoy ves una corrida en directo desde cualquier sitio, como haya una persona grabando, lo estás viendo, ¿no? In situ, ¿no? Tiene cosas buenas y tiene cosas también malas, ¿no? Porque esa magia muchas veces se pierde, ¿no? Muchas veces la imaginación es bonita dejarla volar y imaginarte tú la faena que ha hecho fulano, que ha hecho mengano, ha cortado un rabo, ha cortado, ¿cómo habrá estado? Este tío ha estado de cumbre y tú te lo imaginabas cómo había estado, ¿no? Hoy en día, pues lo estás viendo, ha estado bien, muy bien, pero ya lo has visto, ¿no? Entonces muchas veces, hoy en día los triunfos muchas veces con los medios de comunicación, con la televisión y con las redes sociales, muchas veces, pues esa magia, eh, esa imaginación, como te he dicho antes, realmente se pierde, ¿no? Cuando uno corta un rabo o corta dos orejas o está muy bien en una tarde, aunque sea televisada, eso se ve y se parpa, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces, cuando lo ves más de una vez, pues igual dice, coño, la primera vez está muy bien, ya lo he visto dos veces, pues le estoy viendo más fallo, pues esto, y al final dice uno, coño, ha cortado este hombre dos orejas y pues para mí no está para tanto, ¿sabes lo que te digo? Y eso también tiene esto de negativo, ¿no? Pero bueno, creo que es muy positivo lo que hay que sacar siempre, lo bueno de todo esto, la difusión. Fíjate, esto lo que estamos haciendo ahora, pues hace 20 años, pues no se podría, era impensable, ¿no? Que esto se hiciera, ¿no? Hablar desde tu casa haciendo una entrevista, una videollamada, esto era impensable, ¿no? Y mira, pues ya se hace. Y llegará de aquí a X años a hacerse de otra forma, ¿no? No lo sé, pero seguro que se hará. Y esto va avanzando con la sociedad, ¿no? No te puedes quedar estancado, ¿no? Aunque el mundo del toro, la tauromaquia sea muy enraizada en otro siglo, porque lo que sí es verdad que las raíces, pues son raíces antiguas y tenemos nuestras costumbres y eso no se puede cambiar, pero sí se puede cambiar lo que se está haciendo, ¿no? Que es la difusión, intentar hacer las cosas bien, pues para crear más que aficionados gente que desconoce el mundo del toro y que le guste, ¿no? Y llegará el momento a lo mejor que sean aficionados, pero por lo menos que le preste atención. Ahora, volviendo al inicio de su carrera, la etapa con picadores puede ser una etapa de las más duras, las que más se curte el Cid. Sí, sí, sin duda alguna, ¿no? Date cuenta que yo en el 94 debuto con caballo 2 años después de vestirme de luces, y la verdad que iba muy preparado. Hago mi presentación, pues casi en ese mismo año, ¿no? En el 94 en Madrid. Hago mi presentación un 19 de marzo. La primera novillada que abría Madrid, en aquel entonces Madrid abría temporada con una novillada y ese año pues la toreé yo. Maté una novillada de la Guadamilla, que entonces era una novillada dura de Santa Coloma y la verdad que la novilla no embistió, ¿no? No sirvió, ¿no? Me acuerdo perfectamente que los novillos se pararon mucho, iba con una ilusión tremenda y ya ahí te vas dando cuenta de que el mundo del toro y el querer ser torero, el querer funcionar del toro, el querer ser figura, que eso es casi un milagro, pero sobre todo el querer vivir de tu profesión, de lo que tú quieres, de lo que tú amas, era muy difícil. Y es muy difícil, ¿no? Tienes que tener un poder mental tal que en las horas y los momentos malos, que son muchos, muchísimos, tienes que tener la mente muy bien amueblada para saber que esos momentos van a llegar, que tienes que superarlos, que tienes que analizar por qué llegan los momentos malos y por qué llegan los momentos buenos, porque muchas veces analizamos solamente las tardes malas, ¿no? Las tardes buenas no las analizamos, porque estamos en tal áurea de alegría, de fusión, de querer comerte el mundo, de decir, coño, yo he hecho algo importante, que lo has hecho, pero no analizar por qué lo has hecho, ¿no? Siendo el mismo torero que hace 2 semanas que has toreado al mismo sitio, has matado toros y no has estado bien, ¿no? Y ese día que no has estado bien sí lo analizas, ¿no? Y después te das cuenta ya con los años, evidentemente, con la experiencia, de que cuando tú toreas en una plaza importante, una plaza de primera categoría, Sevilla, Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, plazas que te dan muchísimo, Pamplona, te das cuenta de que lo más normal es que no pase nada. Lo normal es que no pase nada. Lo anormal es que haya una tarde importante, una tarde de triunfo. Eso es lo extraordinario, ¿no?
Por eso hay que disfrutarlo. Pero también tienes que estar preparado, muchísimo más preparado para las tardes y para los momentos malos que para los buenos, ¿no? Porque para los buenos aquello se hace más dócil, ¿no? Lo va llevando sobre, porque siempre la alegría, la gente te adula, porque es normal, cuando ya coges una ola importante de triunfo, pues la gente quiere verte, la gente te empuja, que siempre es importante. Para que llegue un triunfo importante en una plaza buena, tienes que venir acarreado de atrás de un, de un halo positivo y triunfalista, porque la gente, el que paga una entrada va a ver a triunfar a los toreros y va a ver que el torero se acaba por la puerta grande. Y cuando viene un torero pues con ese nombre de decir, viene, que viene en un momento extraordinario, vamos a ir a verlo, con nada que haces, que no es poco, pero con poco que haces, a lo mejor en otro momento tienes que hacer más para que la gente entre, ¿no? Pero cuando vienes con esa aureola positiva, la gente te empuja muchísimo más que cuando no lo vienes, evidentemente. Y eso también hay que aprovecharlo, porque sabes, y en el mundo del toro esto es como una noria. Tú vas dando vueltas y hoy te montas en el carrito de abajo, se para arriba, después se para y se te vuelve para abajo en otro momento. Y tienes que estar preparado para cuando estás arriba y cuando estás abajo, ¿no? Y evidentemente cuando estás arriba, pues todo es más bonito, todo se ve de otra perspectiva, y cuando estás abajo lo estás viendo más a ras de suelo y lo ves todo más complicado, ¿no? Pero sí es verdad que al final la mente de los toreros es muy particular. Los toreros somos gente muy particulares, muy distintos a otra profesión. De hecho, fíjate, yo tengo amigos artistas, futbolistas, y todos quieren torear. Algo tendrá este mundo del toro tan especial que todo el mundo quiere coger una muleta y ponerse delante de una becerra. Algo tiene, ¿sabes? Que a lo mejor otras profesiones no la tienen. Porque a mí me gusta el fútbol, pero yo no me puedo poner a jugar un partido de fútbol con gente que sepa ni nada, ¿no? O de pachanga con mis amigos, o me gusta el pádel, me gusta la bicicleta, pero claro, yo sé mi nivel. ¿Sabes? Pero tampoco es una cosa que a mí me diga, a mí me gustaría jugar en el Bernabéu, sí, pero si no juego tampoco pasa nada. Pero mis amigos sí les gustaría, cuando vayas al campo me llama, "Maná, que yo quiero ir contigo, que a ver si sale una vaca buena y yo le puedo pegar 3 muletazos". Eso es muy bonito, ¿no? Y eso es lo que engancha de la tauromaquia, yo creo que engancha a todo el mundo porque es una profesión distinta, no es al uso. Eh, el halo que los toreros desprenden es distinto a un futbolista, es distinto a una figura del tenis, de cualquier otra profesión. Es distinto, ¿no? ¿El por qué? No lo sé. Será lo que embauca el mundo del toro, lo que embauca la tauromaquia, el misticismo, también atrae mucho a la gente, al artista, al pintor, al escritor, al poeta, al artista general atrae mucho la tauromaquia, ¿no? De siempre le ha atraído, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? ¿Cuántos artistas, ¿no? Han pintado a toreros, han escrito a toreros, han sacado canciones de toreros, muchísimo, ¿no? Eso es lo bonito que tenemos nosotros, el mundo del toro. Hablado de canciones, hay una canción que habla de la mano izquierda del Cid, que es Sí, una sí, de sí, sus sí, partes sí, sí. Vilches. También yo creo que es uno de los... Hombre, yo creo que es una pequeña victoria, una pequeña alegría que usted también se puede llevar, porque el día de mañana que alguien le haya dedicado, aunque sea un verso de una canción, a una virtud suya, yo creo que también es extraordinario. Y quiero hablar también de ello, la mano izquierda del Cid, tanta fama que tiene, ¿no? Yo creo que eso es un privilegio y la tendrá que cuidar como oro en paño. Bueno, la verdad que la mano, siempre se me ha dado muy bien la mano izquierda, ¿eh? Siempre se me ha dado, más que nada porque a lo mejor igual soy zurdo, ¿no? Por eso a lo mejor también se me ha dado muy mal matar los toros. Todo depende también mucho del trabajo. Al final, lo que te está comentando antes, cuando tú tienes un fallo, tienes algo negativo, te paras a pensar el por qué ha ocurrido, ¿no? Entonces, yo sabía que tenía un problema con la espada grandísimo. Yo con la capote y muleta nunca he tenido problemas, jamás. Creo que he sido un torero con el capote, un torero solvente, fácil, y con la muleta pues igual, ¿no? Siempre creo que he sido un torero que he estudiado mucho los toros, por eso me han servido muchísimos toros, por eso dicen que soy un torero que tengo mucha suerte, ¿no? Y realmente la suerte es imprescindible en la vida del toro.
en un torero la suerte es imprescindible, que nunca te abandone, ¿no? Siempre es importante que esté ahí para que en los momentos buenos y en los momentos claves de tu carrera te salga ese toro para ti, ¿no? Pero también es importante cuando te sale ese toro cogerlo, ¿sabes? Y estar a la altura de él y saber que en cualquier momento pues te puede saltar. Lo que no puede uno es esperar ese toro. Tú tienes que estar preparado para todo tipo de toros, ¿no? Para todo tipo de ganaderías, para todo tipo de encaste. Que yo creo que lo que se diferencia una figura al que no lo es eso, ¿no? Pasa que, bueno, que actualmente, pues, sí es verdad de que los encastes, como aquel que dice, casi se están perdiendo, ¿no? Hay un mono encaste que es Domecq y la mayoría de las corridas o de las ganaderías que hay actualmente, pues, más comerciales que las figuras demandan, no es porque sean más fáciles, sino porque la proporción de toros que embisten para hacer el toreo que hoy en día se Es mayor. está exactamente se está pidiendo, pues es muchísimo mayor que otro tipo de ganadería que realmente no se debe de perder, siempre debe de estar ahí, pero sí es verdad de que cuesta muchísimo más trabajo de que en ese tipo de ganadería te salgan más toros embistiendo, ¿no? Y eso está claro, ¿no? No es lo mismo una ganadería Victoriano, García Grande, incluso Juan Pedro, Núñez del Cubillo, son ganaderías de que la proporción es muchísimo mayor que toros embistiendo. El toreo, te vuelvo a repetir, que se pide ahora. Después habla, hay matices que dice tú tienes más emoción, tienes menos emoción. Eso ella es otro, harina de otro costal. Eso no tiene nada que ver con el querer tutorear como tú entrenas. ¿Sabes lo que te digo? Porque cuando tú realmente lo que quieres que un toro te invista como tú estás entrenando. Entonces ese tipo de ganadería sí es verdad que te da, pues, no esa facilidad, pero sí te da esa, esa solución a lo que tú estás haciendo ahí, ¿no? Y otro tipo de ganadería te puede saltar un toro, o te pueden saltar uno y medio, ya que te salten dos o tres toros invirtiendo en una ganadería ya llamémosle más dura, más complicada, es más difícil. Sus entrenamientos variaban mucho, imagino que sí, ¿no? Antes de matar una corrida de Victorino, pues son toros que requieren, o por lo menos esa es la sensación que se transmite, de mayor profundidad física, pues porque exige un despliegue. Yo mira, Aitor, yo siempre he intentado, que yo creo que ha sido eh, una de mis señas siempre de mi personalidad, que yo nunca he intentado cambiar mi forma de torear con el toro victorino al toro de Juan Pedro, o al toro de Cubillo, o al toro victoriano, que también he matado muchas. Nunca he intentado cambiar mi forma de torear. Y yo creo que ahí ha sido donde ha estado mi punto de diferencia, al igual que con otros toreros, ¿no? A lo mejor tú vas con la mentalidad de que te vas a poner delante de un toro victorino y no te van a vestir, se te va a quedar corto, tienes que estar con otro toreo metido en la cabeza. Yo siempre he intentado hacer el toreo que llevaba en la cabeza, el mismo a un toro que a otro. Sí es verdad que la mentalización es distinta, evidentemente. O sea, no te digo, mira, para hacerte una referencia, yo tengo 18 con nada. De Victorino no tengo ninguna. Y he matado 82 corridas. ¿Me entiendes lo que te digo? O sea, intento mentalizarme para un tipo de toro de una forma y para otro tipo de toro. La preparación es la misma. Tú te tienes que preparar lo mismo para un toro que para otro. Porque los toros de Juan Pedro, de También Domecq, saben, sí. esos son los que pegan más con nada de todo, ¿eh? Que no nos creamos que esos toros son fáciles, no, esos son borregos, no, de borrego nada, eso como te coja te hieren. Y lo que pasa es que sí es verdad de que la técnica para ese tipo de toros es distinto a la técnica del vitorino, ¿no? Entonces tienes que estudiándolo y saber qué es lo que te pide un toro, qué es lo que te pide otro. Y en ese aspecto sí te digo como te he dicho antes, que yo siempre he sido un tío que estudia mucho los toros, las ganaderías, intentar acoplarme a ellos, no que ellos se acoplen a mí, y por eso siempre me han servido muchísimos toros, ¿no? Porque he intentado siempre darle al toro lo que él me va pidiendo en cada momento, ¿no? Y oye, ha habido veces que me he equivocado, porque te equivocas, porque los toros hay muchas veces que te equivocan, que te creen que te van a servir más, después la muleta no te sirve, y otros que te equivocan positivamente, ¿no? Toros que vas tú con la mentalidad de que uno ha tocado el toro, el más grande, este y el otro, y a ver cómo sale, esto y el otro, y después sale el toro, a lo mejor puede ser el toro de la corrida.
son mil cosas que eso es lo bonito que tiene también una corrida, que vas, conforme se va desarrollando, pues Cambia tú todo. vas viendo, ¿no? La incertidumbre del comportamiento es que es un animal que te tienes que ir acoplando a él. Tú nunca pretendas que el toro se acople a ti, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que después habrá toros que por su forma de embestir, pues se acoplan más a tu forma de torear que otros. Entonces, al toro que no se acopla o tiene menos feeling contigo, pues tú tienes que acercarte más a él, a su forma de embestir, ¿no? Nunca sin salirte de tu concepto, pero sí es verdad de que muchas veces pues tienes que tirar mano más de la técnica que con unos toros que con otros. Ahora, hablado antes de la espada, nunca se planteó el hecho pues por ejemplo, si no me equivoco, Maxim Solera mata por la izquierda. Sí, sí, claro, yo me ataco a la izquierda de algunos toros. Yo tuve una lesión en el hombro, en la clavícula, que se me salió de una voltereta en Pamplona y hubo varias corridas de toro que maté con la izquierda, ¿no? Lo que pasa es que ya cuando tú estás ya metido y en la vorágine de una cosa, en este caso matar con la derecha, yo ahora mismo toreo un Pamplona tal día como hoy, me pega el toro a la voltereta, se me sale la clavícula, claro, y yo ya el assassin con la mano derecha al intentar, pues ya ibas tú pues con esa precaución de que se te puede volver a salir la clavícula, ¿no? Entonces intenté pues matar con la zurda, porque yo soy zurdo. ¿Qué es lo que pasa con la zurda? Que tú ya, tu cerebro tiene el concepto de entrar a matar con la derecha. O sea, la suerte natural es la contraria, te tienes que salir para el otro lado, que muchas veces hasta en el carro me equivocaba, hacía así y echaba la pierna adelante en vez de la derecha, echaba a la izquierda, te hacía un gazpacho, ¿sabes lo que te digo? Entonces, claro, el matar con la izquierda, esto tiene que ser desde el principio. Si yo hubiese empezado cuando yo empecé a querer ser torero a matar con la izquierda, pues igual no hubiese pinchado tantos toros. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente ahora mismo no el mundo del toro, la sociedad en general está hecho para los diestros, no están hechas para los zurdos. Todo. Tú vas a un restaurante y el cuchillo del pescado es para los diestros, el otro es para todo todo está hecho para el diestro, para el zurdo no. Entonces es complicado el intentar, pues cuando yo empezaba, pues si mi hermano teníamos nuestro carro de entrar a matar y teníamos nuestra espada, pues yo entraba con la de mi hermano, claro, entraba con la derecha, no entraba con la zurda porque no tenía espada, porque la espada con la zurda tiene que ser toda también al contrario, el pomo al revés, la muerte de la espada en vez de estar así tiene que estar así, o sea, tienes que hacértelo todo para la zurda, ¿no? Y claro, ya empecé a matar con la diestra igual por eso, pues he pinchado tantísimos toros importantes en mi vida, ¿no? En mi carrera, ¿no? Sobre todo en Madrid, ¿no? Incluso en Sevilla, ¿no? Tengo 4 puertas al Príncipe, he podido tener 6 ahora mismo, ¿no? He perdido 2 por la espada, ¿no? Pero bueno, también te quedas con el gusto y en la retina que todavía hay muchos aficionados de hace 15 años que se acuerdan de faenas mías que he pinchado, ¿no? Eso es bonito también, ¿no? Que el Sí, toro pero sacó. son las gallinas que entran por las que salen, porque si usted fuera diestro no tendría la mano izquierda de la que hablan. Exactamente, muchas veces, oye, pues dice, ¿supliría el matar los toros por la calidad de la zurda? Yo ahora mismo te digo que no. Lo que pasa es que sí, también te digo que lo de matar, que yo después llegué a conseguirlo porque ya después en mi carrera, cuando yo he ido toreando bastante, pues he tenido regularidad matando los toros, ¿sabes? Y de hecho, cuando he matado toros, los he matado muy bien. Sí, pero se Pero acuerdan de también, esas tardes puntuales. pues mira, pues ha habido tardes importantísimas aquí en Sevilla, sobre todo los de los 6 toros de Sevilla, 6 toros de Bilbao, que yo creo que en Bilbao pinché 2 toros de los 6. Pinché el primero y el último, que el primero lo pinché, que no lo pinché, le pegué medio espadazo. Y le podía haber cortado una oreja a ese toro y no se la corté. Y en el último que le tenía cortado una oreja fuerte y lo pinché y no se la corté. De hecho, ya llevaba 4 orejas cortadas, ¿no? En Bilbao, cuando maté la correa de Victorino. Pero sí, fíjate tú, el primer San Isidro que toreo yo, que fue, esto es otra anécdota, ¿no? Porque yo mato una corrida de toro en el año 2001, 2000 o 2001, cuando tomo la alternativa, mato una corrida de toros entre la Feria de la Comunidad y San Isidro, había una semana ahí de impas y daban una corrida de toros, Toresma, que entonces eran los hermanos Lozano, la empresa, y daban una corrida de toros y me acuerdo perfectamente que esa corrida de toros
fue del Conde de la Maza y me llamaron para torearla. Claro, yo no tenía nada, claro, y en Madrid, pues por supuesto, ¿no? Había tomado la alternativa el año anterior en Madrid, pues por supuesto que voy a Madrid, ¿no? Y luchamos por entrar en San Isidro y no pude, normal también, yo había tomado la alternativa, pero bueno, era muy difícil, entonces también entrar en Madrid. Y me ponen los lozanos en esa corrida, ¿no? Y mala suerte, pues fíjate, por un compañero mío que además le tengo un gran cariño y un gran aprecio porque todos los años que yo me llevé viviendo en Madrid, que me llevé 6 años viviendo en Madrid, pues entrenábamos juntos, ¿no? Que es Ángel Gómez Escorial, que ahora es banderillero. Pues Ángel toreaba una corrida de toros, fíjate, una gesta que hacía Joselito, que mataba una corrida de Pablo Romero, Esplá, Joselito y Gómez Escorial. Y una semana antes de torear esa corrida de toros, matando un toro a puerta cerrada en Salamanca, le pega una voltereta y le parte en el codo. Y me llaman a mí para sustituir a Gómez Escorial, ¿no? Que yo previamente en la corrida del Conde de la Maza le había cortado una oreja al segundo toro mío, ¿no? Y corté una oreja en Madrid. Y mira, ahí ya empezó pues la gente de Madrid también, porque yo realmente me he hecho en Madrid, ¿no? Yo a Madrid le debo muchísimo y al público de Madrid. Y a mí fue el público que a mí me lanzó, ¿no? Y maté esa corrida de toros y habiendo pinchado muchísimos toros, muchos novillos y no andando bien con la espada, ¿no? Pues en esa corrida de toros, en ese San Isidro, me llevé el premio a la mejor estocada de San Isidro. Fíjate. Por eso digo que cuando he matado algunos toros, los he matado muy bien, ¿no? Y la corrida de toros esa, pues desgraciadamente no embistió, pero me quedé con ese recuerdo, ¿no? Pues mira, un torero que mata mal como yo, porque le den en Madrid al premio a la mejor estocada de San Isidro, pues a mí me lleno de orgullo, ¿no? Y eso al final, pues, ¿qué es lo que te hace? Pues te hace que entrenando, muchas veces el matar los toros evidentemente es tirarte, pero es técnica, es una técnica, ¿no? Y sobre todo es verlo tú claro, tu forma. Intentar no fijarte en ningún compañero, porque cada compañero, si te fijas, mata de una forma distinta. Entonces, claro, a lo mejor a mí me gustaba cómo mataba a Joselito, que se ponía lejos y pegaba el salto, pero a mí eso no me valía. O me encantaba cuando mataba a Ignacio Uceda Leal, que mata muy bien, pero igual le va bien a él, a lo mejor yo necesito otra forma. Que depende de la altura, la fuerza. Exactamente. Y al final es encontrar tu forma, encontrar tu estilo y verlo fácil, porque al fin y al cabo, el matar los toros es complicado porque tienes que cruzar, tienes que pasarte los pitones muy cerca y tienes que ir hacia él, ¿no? Pero claro, cuentas con el movimiento del toro, cuentas que el toro tiene hueso, cuentas que donde entra la espada es un huequecito así de pequeño, son muchas cosas, ¿no? Entonces hay gente que evidentemente que se le da mucho mejor matar que a otros, son mejores matadores que otros, ¿no? Pero evidentemente también después pues tienen otras carencias que otros no la tienen, ¿no? Y al final eso compensa, ¿no? Pero sí es verdad de que para tú torear o mandar en el toro o ser figura del toreo, tienes que coger los toros y los tienes que matar. La espada tiene que funcionar, ¿no? Los toreros que le han funcionado la espada con un mínimo de suerte y un mínimo de cualidades han funcionado. Pero la espada es muy importante, en los toreros, muy importante. Te lo digo yo que he sido torero que pincha mucho y después sí es verdad que he cogido regularidad, pero la espada es importantísima para los toreros. ¿Es cierto el mito de que el Vitorino tiene más hueso? No, no, que va, que va. El toro de Victorino no es que tenga más hueso. El toro que, para mí, el toro más huesudo es el Lizardo de Atanasio. Es el toro para mí más complicado de matar. Sí, porque ese toro sí tiene los huesos más grandes, ¿no? Toro Miura tiene una cosa muy buena y una cosa mala que son toros altos. Y después tiene una cosa buena que el pellejo de Miura es más fino que otros, ¿no? Lo que es la piel es más fina. Eso se siente con el Eh, tacto de la espada, ¿no? sí, sí, se nota mucho. El toro de Victorino también tiene piel fina. El toro de Atanasio, la piel es más gorda, más rugosa, es más huesudo. Para mí el toro más complicado de matar es ese. Muchas veces se pincha, igual te digo que pinchas el toro que más seguro te ve, lo has cuajado, lo ves muerto y te tiras con tanta ansia que lo pinchas, ¿no? Que ha pasado muchas veces, ¿no? Y sí es verdad de que me dijo un amigo mío que el toreo es de artista. Un torero es un artista, ¿no?
Y la única vez que tiene que sacar el instinto asesino es cuando coge la espada, ¿no? Y muchas veces no se nos olvida pues ese instinto asesino, porque sí es verdad que vas a matar a un animal, ¿no? Entonces se te olvida eso. Y cuando se te olvida, pues lo pincha, ¿no? Y encontrar, como he dicho antes, es encontrar tu forma, ¿no? Encontrar la facilidad para tú verlo fácil. Como tú lo veas complicado, mm, lo puedes matar de casualidad, pero aquí hay que matarlo, intentar matarlo bien, intentar matarlo a la primera, evidentemente, ¿no? Como me dijo a mí el maestro Manolo Vázquez, ¿no? Cuando pinchaba el toro, cuando le corté el rabo en Bayona, estaba allí viéndome, y, y el primer toro le tenía cortado 2 orejas y lo pinché, le pegué 4 o 5 pinchazos. Y total, que claro, él escuchaba en el callejón a los banderilleros, a toda la gente que tiene a tu alrededor, ponte más lejos, ponte más cerca, el brazo para adelante, te deja el brazo atrás. Y cuando llegué al Callejón Aro, loco perdido, porque te dicen tantas cosas que al final, pues, loco perdido. Y llega el maestro y me dice, mira, Manuel, te dice una cosa, no eche cuenta a nadie. Tú encuentra tu forma, con la que tú estés cómodo. Y una cosa lo más importante, que la última vez que tú entres a matar sea la primera. Que no sea la quinta ni la sexta, sino que la última vez la primera. ¿Qué te quiero decir esto? Que lo mates a la primera. Eso es lo importante. Y después al otro toro, pues le corté el rabo, lo maté a la primera. Oye, no sé si fue casualidad, pero le corté el rabo y fíjate, ¿no? Fue para mí un hito, ¿no? Porque en Bayona hacía 25 años que no se cortaba un rabo a un toro, ¿no? Y a un toro de Victorino. Y era mi primera corrida de Victorino. Em, quiero también que me cuente un poco el día de la alternativa, cómo surge y cómo pasa ese día, porque, hombre, yo entiendo que es un día importante, pero también la responsabilidad de hacerlo donde lo hace. Sí, hombre, para mí es la... Mira, yo me llevé 6 años de novillero con caballo, debuté en el 94 y en el 2000 tomé la alternativa. Hoy en día eso es bastante más habitual y se consideraría como que un torero no puede llegar a nada si ha estado 6 años de novillero. Antes, yo empecé a querer ser torero con 16, 17 años. Me llevé esos 3 años con novillero sin caballo, hasta el 94 que debuto con caballo, y yo tomo la alternativa con 25 años. Tomo yo la alternativa, ¿no? La podía haber tomado antes, pero claro, yo era un torero que yo había toreado muchas novias en Madrid, y a mí me hubiese gustado haber tomado la alternativa en Madrid. Sigue tú siendo de Sevilla, ¿eh? Que yo en Sevilla solamente toreé 2 novilladas, pero en Madrid toreé 12 o 13 novilladas, con caballo. Entonces, mi ilusión era tomar alternativas en la que en ese entonces era mi plaza, que era Madrid. Oye, hasta que no lo conseguí, pues no paramos, ¿no? Pues si no este año, pues da igual, pues el año que viene. Y estuve ahí, pues años también duros de torear pocas novilladas y de entrenar todos los días, estar muy preparado para la oportunidad que te llegase, pues aprovecharla, ¿no? De novillero, ¿no? Y mira, pues afortunadamente llegó ese día, un domingo de resurrección, un día muy bonito, con un cartel también muy bonito, ¿no? Con un cartel de artista, ¿no? Con Finito de Córdoba y David Luquillano, ¿no? Y la correa de toro de Gabriel Roja, ¿no? De hecho, después el toro que yo tomo la alternativa de José Vázquez, porque el toro mío de la alternativa lo echan para atrás en la plaza por flojo, se caía y lo echaron, lo devolvieron y me salió uno de José Vázquez, de Alea de Santa Coloma. Y yo creo que, fíjate tú, ya en mi primer toro de matado de toro, ya empezó el idilio mío con Santa Coloma, ¿no? Que mira, después el toro se dejó, ¿no? Se vino abajo, no transmitió mucho, pero fue un toro noble y se dejó muchísimo, ¿no? Y después el segundo toro de Gabriel Roja le tenía cortado una oreja con muchísima fuerza, ¿no? Y ahí empezó también el calvario mío de la espada, ¿no? Pinché el toro también varias veces y se me fue el triunfo. Pero bueno, la gente de Madrid vieron mi gana, mi predisposición y sobre todo mi concepto, ¿no? Que yo creo que mi concepto, un concepto que cala mucho en el aficionado bueno, ¿no? Y Madrid, aunque tenga su intransigencia, aunque ahora mismo pues muchas veces ve tus corridas y parece que no le gusta nada, pero cuando llega un torero y hace 2 veces así, Madrid cuando se te entrega es una plaza distinta. La verdad. Luego, al margen de los triunfos en Madrid y Sevilla, yo cuando escucho el Cid, igual es de formación profesional porque soy de Bilbao, ¿no? Pero me viene a la cabeza Bilbao, me vienen los seis victorinos. Sí. Quiero que me cuente cómo surge esa apuesta. Primero, creo que es consciente, imagino que lo sería en aquel momento, de que para salir a pros en Bilbao no hace falta las dos orejas a un toro. Sí, 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 sí. Ahí cambia la Pues mira, película, no tengo que encerrarse en otros sitios. eso fue un día, yo en invierno me voy para Salamanca a entrenar y hago campo por allí, me voy varios días,
Y una de las veces que me iba a Salamanca con los apoderados, pues nos fuimos y en una cena después de un tentadero, en el 2006 hice yo la gesta en Sevilla, salió muy bien, la verdad, afortunadamente también salí por la Puerta del Príncipe matando los 6 toros en la Feria de San Miguel. Y ese invierno 2006-2007, pues estaba, pues bueno, pues entonces estaba en toda la cúspide de mi carrera, estaba en figura, puesto en todos los sitios. Y la verdad que surgió en una cena, hablando como casi de broma, ¿no? Bueno, el año que viene hacemos algo, hacemos una gesta bonita o hacemos otra gesta. Entonces se habló de Madrid, evidentemente, para matar a los 6 toros victorinos en Madrid. Y me vino a mí a la mente, fíjate, que yo en Bilbao había tenido tardes bonitas, había cortado mi oreja, pero no había tenido esa tarde rotunda que a una figura del toreo tiene que tener para sí, para su currículum y para ser figura, tú tienes que triunfar en Bilbao. Y esa tarde me faltaba, porque en Madrid había triunfado y yo sabía que en Madrid, los 6 toros de Madrid de Victorino, pues podría llegar. Y en el momento en el cual se lo dijera a la empresa, pues iba a aceptar perfectamente, ¿no? Pero Bilbao sabía yo que me iba a costar un poco más de trabajo. Aún ya te digo, aún siendo en aquel momento, sin hacerme falta matar 6 toros, pues toreé 80 corridas de toros ese año, que tampoco me hacía falta. Pero para mí interiormente, profesionalmente, sí me hacía falta. Y hablando del tema, pues digo, no, los 6 toros los vamos a matar en Bilbao. Claro, y ya cuando dio Bilbao, pues mira, pues matamos 6 toros de Andilla o entonces Fuentimbro, que estaba en un momento extraordinario, o de Victoriano. No, 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 voy a matar 6 toros de Victorino. La correa de Victorino. Total, que se quedaron tanto Manolo como Santi un poco extrañados y bueno, pero se lo vamos a comentar a la Junta, a la empresa, a Pablo y a Manolo, que entonces la empresa y bueno, se lo comentamos, a ellos a la empresa le pareció buena idea, se lo iban a comentar a la Junta. Y hubo algunos de la Junta que estaban un poquito en contra, ¿no? De que yo matara 6 toros, ¿no? No querían. Algunos sí, otros no. Total, al final se llegó a un consenso que sí, ¿no? Porque decían que, hombre, que un torero que no pone banderilla, 6 toros, a ver si esto va a ser un aburrimiento. Bueno, a ver si es un aburrimiento, no lo es, ¿no? Después, pues bueno, pues el que dijo que sí, pues acertó, ¿no? Porque después fue una tarde, creo que histórica para mi carrera, histórica en Bilbao, y hay muchísima gente que se acuerda todavía de esa tarde, ¿no? Y eso es lo bonito, es lo que te vas a llevar tú como torero y como persona, ¿no? Que vas por Bilbao y la gente pues le da mucha alegría y cariño, ¿no? De verte. Hombre, yo le puedo decir que su traje que está expuesto en el Club Cocherito de Bilbao, cada vez que vienen los toreros a verlo, todos se paran y se acuerdan. O sea, y ha pasado por ahí, pues David Galván este año, también ha estado Javi, también Castaño, todo el mundo. Yo lo prometí. Ese traje tiene una apuesta que es esa. O sea, que ese traje está impoluto. Y cuando maté los 6 toros, hablé con Leopoldo, que entonces era el presidente del Club Ocherito, y se lo comenté y Leopoldo pues encantado, ¿no? De hecho hicimos unas tertulias, las tertulias del Club Ocherito, que fue cuando lo doné, hicimos una velada extraordinaria y la verdad que para mí fue un día mágico también, ¿no? Entrar en ese templo, como es el Club Cocherito, ¿no? Esa historia que tiene ese club, eh, no hay comparación con ningún otro, ¿no? Para mí es, como digo yo, ¿no? Es el cúmulo de la tauromaquia, ¿no? Ahí se respira tauromaquia por todos lados, ¿no? Y que mi traje esté colgado ahí o esté puesto ahí, a mí me llena de orgullo y de satisfacción de que haya tantos aficionados que vayan y lo vean y sobre todo pues por el Club Cocherito, ¿no? Que también se lo merecía antes de estar en una vitrina en mi casa, pues prefiero que lo vean la gente y qué mejor sitio que ese. Sí, fíjese, está más en una vitrina, si no me equivoco, con los zahones de Belmonte, con el capote paseo de Gitanillo de Triana, o sea, Fíjate, ¿no? Fíjate la muy, historia ahí. está muy bien rodeado. Exactamente. Oye, y cuando voy también, ¿no? Cuando he ido a Bilbao, pues he visto la cabeza del toro que le corté 2 orejas, está allí en el patio Padilla, ¿no? Y eso es bonito también, ¿no? Que un trozo de tu vida, de tu historia, de tu carrera, está plasmada en esa plaza tan maravillosa como es el Coso Vista Alegre, ¿no?
que a mí trae tantísimo y tan buenos recuerdos. Ahora, ¿usted tiene algún idilio con la arena oscura? Sí, porque después en Santander también. La verdad que la arena oscura siempre se me ha dado muy bien. A mí el norte en líneas generales se me ha dado siempre muy bien. He sido más torero de Muy mediado raro siendo temporada en sevillano, adelante. ¿eh? ¿Eh? Es muy raro siendo sevillano que caiga también en el norte, porque normalmente siempre la mayoría de los sevillanos Sí, nos sí, cruzan pero más de Madrid. igual como yo, aun yo siendo sevillano, pero yo no soy un torero atípico o típico sevillano, ¿no? Yo no soy un corte sevillano como los que hay ahora, ¿no? Juan Ortega, como Pablo Guado, como Morante, son otro tipo de torero, a lo mejor de otro pellizco. Yo soy un torero a lo mejor más clásico, más serio. eh, a mí me gusta cuajarlos todo de principio a fin, intentar que no haya tiempos muertos, cuajarlo a mi forma. También igual mi forma de torear ha influido mucho también pues los 6 años que yo me llevo viviendo en Madrid. Yo adquirí también muchísimo pues ese estilo castellano que a mí particularmente también me gusta mucho, del toreo serio, el toreo clásico, el toreo profundo, el toreo largo. Y yo creo que en definitiva ese toreo es el que le gusta al 90%, ¿no? Evidentemente para gusto los colores, hay toreros que son extraordinarios y tienen otro tipo de público, pero yo he intentado siempre pues ahondar en esa tauromaquia y de hecho pues en el norte siempre a mí se me ha querido mucho, ¿no? Siempre, ¿no? Tanto Bilbao, San Sebastián, Gijón, Santander, que tengo una peña tremenda y a la cual me siento súper orgulloso y afortunadamente este año iremos a matar una correa de Victorino allí también, con un cartel muy bonito. En Burgos también tengo muy buenos amigos, buenos seguidores y siempre se me da muy bien también, ¿no? En general lo que es la parte del norte siempre, ¿no? Y Zaragoza también se me ha dado muy bien a final de temporada. Te vuelvo a repetir, yo siempre he sido un torero que conforme ha ido avanzando la temporada, a lo mejor cuando a otros toreros les ha pesado del final de temporada, yo es cuando más a gusto me he sentido y más suelto la embestida del toro es distinta a principio de temporada que a final. A mí me gusta más la embestida ya del toro ya más pastueño que embestida despacio y me siento más más que a principio de temporada que salen los toros con la hierba en la boca, salen más rápido, igual me cuesta más trabajo a mí también pues de cogerle el hilo. Igual por todo eso, como las ferias del norte son más de mitad de temporada en adelante, por eso siempre se me da mucho mejor la parte de arriba que incluso la de abajo, ¿no? Aunque por aquí también he tenido muy buenas tardes. Como recuerda, hay una localidad que ha sido usted fijo allí, ¿no? Que es Santoña. Y Y es una plaza que yo me quedé alucinando porque no es, es una localidad que es una corrida de toros en todo el año, que está a escasos 9 metros del mar, creo que es la playa, la plaza de toros más cerca bueno, del mar. yo he toreado en Santoña con media plaza llena de agua. Cuando subía la marea, ahora ya no porque han puesto bombas de achique, entonces cuando sube la marea ya no se entra el agua a la plaza. Pero yo sí he toreado con la parte de los chiqueros, me parece a mí que por donde salen los toros, que se inundaba. O sea, que había como 2 metros de agua, se metía dentro del ruedo. ¿Sabes lo que te digo? Yo he toreado ahí en mis principios, cuando las primeras corridas que mataba yo allí, me recuerdo, y oye, te impactaba, ¿no? Que le subía el mar y la plaza, claro, es que la plaza está realmente más baja que el mar, ¿sabes? O casi al mar, no lo sé, pero cuando sube la marea es porque estará más baja, supongo, ¿sabes? Además, creo que decían que era el único torero que era capaz de sacar el atún de la caña. Sí, 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 lo llegué a sacar 2 o 3 veces, 2 o 3 veces. La verdad que yo en Santoña tengo unos recuerdos tremendos, ¿no? He toreado muchos años allí y tengo, de hecho, pues Santander, mi peña iba mucho a Santoña hasta pues, casi 20 minutos o media hora, ¿no? De Santander. Y después que la afición de Santoña es tremenda, ¿no? Es muy bonita, ¿no? Es muy torerista, es una afición que apoya mucho a los toreros. Y eso a ti también te empuja y te ayuda a mejorar y hacer el esfuerzo, porque alguna vez se va todo a un pueblo y dice, bueno, mata una corrida y corto las orejas. Y no, 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 hay pueblos que te incitan a estar bien y a mejorar y a decir, es que el que ha pagado aquí 20 euros tiene el mismo derecho a verte al 100% que el que ha pagado 70 en una plaza importante, ¿no? Y yo siempre he sido de la mentalidad esa, ¿no? De que aquí todo el público merece su respeto. Igual el que ha pagado 20 euros le ha costado muchísimo más trabajo pagar 20 euros que otro que ha pagado 70, ¿no? Entonces a ese hombre le doy yo más importancia todavía que al otro.
Y lo que intento es, cada vez que me he puesto de traje de luces, ser todo lo profesional que uno puede ser para intentar no defraudar a nadie, ¿no? Al que puede, al que no puede, al que le cuesta más trabajo pagarlo y al que le cuesta menos. Para la gente que no entienda, allí en Santoña, cuando alguien corta una oreja o al dar la vuelta al ruedo, desde el tendido se le saca alguna caña de pescar que hacen ahí con un palo largo, un atún fresco que le han pescado la mañana antes o... Y si no, lo pescan por la mañana, pero yo creo que cuando le cortan las dos orejas a un toro es cuando te lo dan. Puede ser Eh, dos, sí, puede ser que sea dos sí, en vez de no una. no cuando cortas una, cuando tú cortas dos y estás dando la vuelta, entonces es cuando te lo dan, ¿no? Y Que nadie es capaz de quitarle el nudo. te pones la caña sin aro y tú a ti te dan la... Pero había muchos toreros que no podían quitar y yo cada vez que llegaba le tenía cogido el aire al nudo marinero y le cogía el atún. La verdad que es una tradición muy bonita, ¿no? Y son tradiciones que no se deben de perder nunca porque Santoña es famosa pues, por sus conservas, por sus anchoas y por su atún, evidentemente, ¿no? Y sobre todo por esa maravillosa afición que tiene, ¿no? Da una correa de toro, pero da una correa de toro de muchísima calidad y de mucha categoría, ¿no? Yo he toreado allí con todas las figuras del toreo, ¿eh? En Santoña, que eso es señal también que es una plaza muy importante dentro de la cordillera cantábrica. Ahora, echando la vista atrás, ¿cambiaría algo del pasado o no? ¿Cambiaría algo del pasado? Pues yo creo que no. Que se ha podido rodear, que diga, oye, Cambiaría, fíjate tú, no de mi forma de yo empezar, no cambiaría nada. Cambiaría a lo mejor alguna que otra decisión que he tomado a lo largo de mi vida profesional, te digo, decisiones profesionales que he tomado, y igual me he equivocado, pero bueno, cuando tú tomas una decisión tienes que ir para adelante, salga bien o salga mal, ¿no? Y sí cambiaría algunas, ¿no? Pero de temas de mis comienzos, como querer ser torero, lo que pasé, porque lo pasé muy mal, estuve muchas veces a punto de tirar la toalla, porque cuando me voy a Madrid, yo de vivir en mi casa, ser un niño hogareño con 17 años, me voy a Madrid de vivir en el campo a vivir en esa pedazo de ciudad, pues a mí me costó al principio, me costó pues acoplarme, integrarme, porque mi vida era totalmente distinta. Yo era un tío de campo, yo no era un tío de ciudad, ¿no? Entonces también tuve suerte de que me rodeé de gente muy buena, profesionales muy buenos, que me acogieron allí en la casa de campo cuando entrenaba. Y la casa de campo realmente era mi casa, porque ahí me llevaba todo el día. Cuando no toreaba, pues era entrenar, entrenar. Yo entrenaba por la mañana, por la tarde y por la mañana, por la tarde, y de allí no salían. Y entonces, pues, tuve suerte en ese aspecto, ¿no? De que me acogieron gente muy buena, ¿no? Gente muy buena, me ayudaron muchísimo en mis comienzos. Abuelo, no tengo nada más que palabras de agradecimiento para él, porque cuando yo era un niño, yo lo miraba a él cuando yo llegué allí, oye, Frascuelo, a lo mejor no ha sido figura, pero para mí ha sido un torerazo como la copa de un pino. le ves Tentaderos hace 2 años y yo me quedo que Y enamorado. fíjate, hace 2 años que ya Frascuelo tiene una edad, ¿eh? Que sí, sí. Y tú lo ves en el campo y todavía vislumbra ese toreo antiguo, ese toreo Total. añejo que desgraciadamente hoy se ha perdido, ¿no? Y eso, esos son patrimonios de la humanidad, patrimonios nuestros que nunca se deberían de perder, ¿no? Ese tipo de personajes, porque Frascuelo, además de ser un artista, porque es un artista, es un bohemio, es un personaje único en la tauromaquia, ¿no? Su muñeca Y vendada. sí, 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 además es un tío especial, muy especial, con una afición desmedida, ese sí que tiene afición y la verdad que a mí me ayudó muchísimo, yo entrenaba mucho con él, entrenaba también con muchos subalternos, con el Boni, que entonces al Boni yo no lo conocía, después fíjate, después pues fue uno de mis banderilleros, peón de confianza de mis últimos años extraordinarios, hasta que se jubiló conmigo, de muchísima gente, ¿no? Ignacio Uceda Leal, que estaba en la escuela y entrenaba con nosotros también, lo conozco hace mucho tiempo, Luis Miguel Encabo, muchos toreros, ¿no? Y muchos toreros mexicanos también, ¿no? Hice muy buena amistad con muchos toreros mexicanos, ¿no? Con Fabián Barba, con El Cuate, con Jerónimo, que entonces estaban aquí con Tauromex, que le ayudaba. Entonces estaban con ellos, le ayudaba Antonio Corbacho, que en paz descanse, era el que estaba encargado de todos ellos.
Y ahí fue donde empezó también a salir, pues ya después José Tomás. José Tomás era de mi época de novillero, ya después él tomó la alternativa antes que yo. Él tomó la alternativa en el 97, sí, de novillero, pues, y ya se le vislumbraba que era un torero especial. Ya desde novillero se le vislumbraba. Y la verdad que mira, figurón y único en el toro. Ahora, ¿con quién cree que ha rivalizado más el Cid? Pues mira, yo rivalizar, pues en la época mía, pues estábamos, fíjate, entonces cuando yo estaba toreando muchísimo, estaba Juli, estaba Ponce, Rincón, Castella, también empezó Perera, en los primeros años de Perera, Castella, era Castella de mi época, tomó la alternativa en el 2000 también, Castella cumple este año 25 años de alternativa, igual que yo. Y eran los toreros que siempre pues coincidíamos en más corridas, ¿no? Entonces, claro, pues rivalizaba más con ellos, ¿no? Ya después llegó Talavante, que llegó ya después más tarde. eh, con Ojito que Volante también hay duelo de manos izquierdas entre Con Talavante, Volante también coincidió muchísimas tardes, ¿no? Muchísimas tardes, ¿no? Pero al final, fíjate tú, al final tú como torero, yo siempre he tenido que cuando toreo con un torero, evidentemente tú quieres torear y quieres, evidentemente, ganar la pelea, ¿no? Y cortar más orejas. Pero muchas veces aprendes muchísimo. Yo he aprendido mucho de mis compañeros, de todos, ¿eh? Uno de una cosa, otros de otra. Después, al final, lo que intenta es aprender y disfrutar de tus compañeros y es como tú tienes que avanzar, ¿no? Porque el que tú avances en detrimento del fallo del contrario, eso no vale. Tú tienes que avanzar por méritos propios, ¿no? Y a lo mejor en eso también he sido un torero atípico, ¿no? Al igual que creo que he sido, a lo mejor estará feo que yo lo diga, pero sí es verdad que he sido el único torero que he salido con las corridas duras y al final he terminado matando corridas de figuras, ¿no? Y con las corridas buenas, ¿no? Eso no lo ha hecho nadie, ¿no? Y yo creo que ha sido en eso sí he sido un pionero, ¿no? Y es porque después, como te he dicho al principio de la entrevista, he intentado plasmar el mismo toreo a las corridas de Victorino que a la corrida de Victoriano, ¿sabes lo que te digo? Entonces, eso muchas veces ha chocado, ¿no? ¿Cómo se puede torear lo mismo un toro de Victorino que un toro de Domé? Pues yo demostré que sí se podía. Y de hecho, ahora hay toreros que lo están haciendo, ¿no? Pero antes que yo había pocos toreros que lo hacían, ¿no? Tenían otro tipo de tauromaquia, ¿no? Para ese tipo de ganadería. Ha hablado de Talavante, sería muy bonito un duelo Talavante el Cid solo mano izquierda. Sí, hombre, la verdad que Talavante torea con la mano izquierda extraordinariamente bien. Muy bien, un torero que, además, un torero distinto también, ¿no? Te gusta verlo, torero con magia, torero imprevisible, que también es bonito eso, ¿no? La improvisación es muy bonito en el toreo, ¿no? Y después tiene una pureza tremenda también, ¿no? Creo que está ahora mismo en un momento muy bueno y bueno, pues, que vamos a hablar de Talavante, figurón y a mí me encanta verlo, ¿no? Además de amigo, pues es un pedazo de torero. Además, le voy a preguntar un poquito, porque a nivel desde fuera, ¿no? Da la sensación de que las empresas, la prensa, juega incluso un poco con vosotros. Y igual es una sensación mía, pero me parece que tantas horas de sacrificio, miedo, responsabilidad y cambia Al todo por un final, artículo. al final, ¿sabes lo que pasa? Que el sistema está montado como está montado, ¿no? Entonces, ahora mismo está esto muy cerrado. ¿Por qué? Porque la demanda del público, pues no lo sé si el público demanda algunos carteles que hay, o los carteles repetitivos, o porque el sistema está montado así, o porque ahora mismo las figuras, pues igual no tienen esa fuerza o ese poder que tenían hace 20 años, ¿no? Con apoderados independientes, ahora pues son las empresas las que apoderan. Entonces, ha cambiado todo, ¿no? Todo ha ido evolucionando. ¿A qué? ¿A mejor? ¿A peor? Bueno, pues según cómo se mire. Tampoco es una cosa que tú ni le puedes dar vuelta ni nada. Tú eres el que te tienes que ir acoplando a cómo está la situación, ¿no? O te acoplas o no va, ¿no? Lo que sí es verdad, hombre, que yo tengo 50 años, 51 años, y a mí qué me queda. Yo voy a torear este año 5 o 6 corridas de toro, el año que viene no sé si voy a torear. Yo voy a seguir entrenando porque es lo que me gusta y estar preparado, porque me encuentro fuerte, me encuentro bien. Siempre he sido un tío que vivió, una persona que vivió para el toro, me he cuidado al máximo. Pero bueno, no tienes que dejar de reconocer y tener los pies en el suelo de que vienen toreros jóvenes
que son más atractivos y que tienen más cabida que tú. Bueno, aunque no hayan todavía llegado a ser, lo que hace falta es que lleguen, ¿no? Y para que lleguen tienen que dar oportunidades. Y bueno, y yo estoy ahí intentando luchar, intentar meter la cabeza en algunas plazas importantes y aprovecharlo como una oportunidad, como la última oportunidad, ¿no? Tener la mente, pues la primera vez que me vestí de luce, ¿no? Pues salir con esa ilusión, con esas ganas y evidentemente, pues con la sabiduría que tiene una hora y con la experiencia que tiene una hora, pues intentar coger los toros cada vez mejor. Ya en la recta final de este podcast le quería preguntar, ¿cuál es la decisión que motiva la retirada del CID en 2019? Que además hay que decir que acertó a la perfección, porque luego vino una pandemia. Sí, bueno, fíjate tú, lo que nos esperaba, ¿no? En el 2020, ¿no? No, eso no estaba en la mente de nadie, ¿no? De hecho, yo en el 2020 voy, en mi última corrida, la mato en Ambato y, y fue el día 20 o 21 de febrero, ¿no? Y el día 6 de marzo o el 8 de marzo fue el confinamiento, o sea que casi me pilla el confinamiento allí, ¿no? En Ambato, ¿no? Y fue muy duro, ¿no? Y difícil. Pero bueno, la determinación fue que yo creía bueno, y creía y creo, ¿no? Cada torero tiene nuestro ciclo y el ciclo mío ya, pues, de intentar seguir ahí peleando y venga a pelear con unos, con otros, pues ya había terminado, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que al final cada torero es un mundo y, y al final, pues, uno nunca deja de ser torero, ¿no? Yo jamás creí cuando me retiré que iba a volver a torear, a que me iba a poner el traje de torear. Y al final, pues, ese 2 a 3 años que me he llevado sin ponerme el traje de torear, sí es verdad que a mí me ha dado un conocimiento y un pozo que, que no lo tenía antes. Yo creo que ahora estoy mejor que nunca. Cuando cojas un toro lo cojas mucho mejor que antes, ¿no? Y eso también te lo da el parar unos años y el ver las corridas desde el telón, desde atrás del telón, ¿no? Como aficionado, no como torero, como profesional, sino como aficionado. Ves cosas que cuando estás ahí abajo no las ves. Y a mí me ha sido muy positivo el llevarme esos 3 o 4 años sin torear, porque cuando he vuelto con una ilusión tremenda, he adquirido unos matices en mi toreo que antes no los tenía y evidentemente, pero bueno, me está costando muchísimo trabajo el entrar en ferias que yo creía que iba a entrar, pues por eso, no por la competencia que hay. ¿No tuvo la sensación de que se retiró en un Un momento, momento? un momento, un momento, un momento. Sí. Perdona y todo. Ah, tranquilo. Era por- Le quería preguntar, ¿no tuvo la sensación de que se retiró en el momento quizá muy álgido? Porque yo recuerdo esa temporada Sí, verle en Burgos, en Bilbao. Yo recuerdo que dio una tarde extraordinaria, que llovió, que tuvo aquel percance Emilio de Justo. exactamente. Aquella corrida yo vi al Cid que no había visto, por ejemplo, años anteriores. Vi una emoción tremenda. Que la verdad que fue un año para mí muy bonito. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú sabes que ya no vas a volver a torear más, Claro, vas más tranquilo. esa presión, ese corsé que muchas veces los toreros Lo lo hemos dicen tenido. todos, esto. Claro, exactamente. Ese corsé te lo quita, esa presión te la quita porque dices, bueno, este bingo, este mal, yo el año que viene no voy a volver, voy a disfrutar el momento. Y cuando te quitas ese corsé, pues parece que aflora mucho más hacia afuera lo que realmente llevas dentro. Y yo me acuerdo del año 2019 cuando yo me retiro, que yo cuajo tardes, pero tardes extraordinarias, ¿eh? Extraordinarias. Sevilla, Madrid, eh, cuajo, en Colmenar Viejo cuajé una tarde de con los Adolfo, que corté 3 horas, fui el triunfador de la feria, en ferias importantísimas, ¿no? Importantísimas. De hecho, hubo algunas ferias que no fui, pues incomprensiblemente, no sé por qué, pero me hubiese gustado, pues bueno, ese año, pues haberme despedido, por ejemplo, de Valencia, ¿no? Que ha sido una plaza para mí también muy importante en mi vida. He tenido grandes tardes de toro en Valencia y bueno, en la empresa pues no creí oportuno, pues en ese momento ponerme, ¿no?
Pero bueno, eh, quitando eso, fue una temporada para mí muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y esa tarde de Bilbao con la de Victorino, que fue cuando le pegó a Emilio un pisotón en la oreja, me acuerdo, y le arrancó la oreja. Que fue una tarde que cuajó un toro, el primer toro fue más durillo, pero el segundo toro lo cuajé y le corté una oreja de una fuerza tremenda, ¿no? Y la verdad que fue en Logroño también, ¿no? Fue una tarde para mí importantísima. Han sido tardes que son para mí muy, muy buenas, ¿no? Y intentando siempre, pues claro, evidentemente, sabiendo de que ya no ibas a volver más, como te he dicho, ¿no? Entonces, esa presión te la, te la quita. Y fíjate, y esas son una de las sensaciones que, que me di cuenta cuando me quité. Mientras más presión lleves, muchas veces es muchísimo peor, ¿no? Porque te cargas de responsabilidad, no quieres fallar. Y cuando tú no quieres fallar es algunas veces cuando antes fallas, ¿no? Porque la tensión te acohíbe mucho, ¿no? Igual no te hace dar ese paso hacia adelante que te hace dar, o que tienes que dar, o tienes que soltar el cuerpo y que sea lo que Dios quiera. Y intentas también no estar mal, intentas no estar mal para estar bien. Y al final eso muchas veces te juegan malas pasadas, ¿no? Y eso te das cuenta, me di cuenta en ese momento, ¿no? Y cuando he estado quitado, ¿no? Cuando volví, pues mira, yo he vuelto en el 2000, hace 2 años, volví con una correa de Victorino en Sevilla sin torear nada. Corté una oreja, al otro estuve a punto de cortarle otra. ¿Por qué? Porque intenté torear sin presión, intenté torear para mí, disfrutar, ¿no? Y al final, pues oye, pues el toro que medio se deja, si tú estás preparado, pues lo cuajas seguro, ¿no? Igual que el año pasado con la de la quinta, ¿no? Pues un toro extraordinariamente bien. El primer toro que le corté una oreja, la gente me pidió las dos con una fuerza tremenda. El presidente no quería oportuno dármela, pero bueno, lo hecho está, ¿no? Una faena para mí muy bonita y también pues lo mismo, ¿no? Yo este año desgraciadamente la correa de Victorino pues nos han vestido, ¿no? Vestido un toro que fue el toro el toro este de Escribano, el quinto toro, pero después la correa de toros en líneas generales no sirvió. Porque entonces entiendo que usted entiende que ese parón le hizo ver cosas que le merecía la pena volver. Sí, sí, porque creía y creo que todavía puedo escribir algunos rengloncitos en alguna página del toreo, fíjate, y puedo hacer felices todavía a algunos aficionados. Y me llena esa satisfacción, ¿no? El otro día toreé la de Miura, fíjate tú que no soy un torero muy pródigo con esta ganadería, he matado una de Miura en Algeciras y desgraciadamente por la espada no corté tres orejas, corté una, podía haber cortado tres, pero bueno, pero además cortar tres orejas toreando, porque el toro de Miura se demuestra y demostré el otro día que también se puede torear, ¿no? Y el otro día coge los dos toros muy a gusto y muy bien, ¿no? Y la verdad que cuando, evidentemente, un triunfo de un torero no depende al 100% de ti. Depende tuyo un 60 y un 40 lo tiene con el toro, ¿no? Cuando el toro no lo pone es muy difícil. Pero cuando el toro lo pone, tú tienes que estar preparado para eso, ¿no? Y ahí es donde marca a los toreros, el torero y la figura marca la diferencia de los que no lo son, ¿no? De que, de que cojan más toros que otros, ¿no? Y le sirven más toros que a otros. Ya para finalizar, ¿quién ha sido las personas más importantes que han estado alrededor del Cid? Yo, cuando hablo del Cid, se me viene a la cabeza Lippi, se me viene a la Sí. cabeza Valiente, el mozo de espadas, mucha gente que ha sido muy fiel a usted. Hombre, ha habido gente muy importante, ¿no? Muy importante al lado mía, ¿no? Amigos míos, ante todo mi padre, ¿no? Que ha sido el que con el que comencé, evidentemente. Después, segundo, Pepe Valiente, que ha sido para mí mi segundo padre, ¿no? Y profesionalmente mi padre, ¿no? Y siempre ha estado y está ahí todavía, ¿no? Qué bonito el brindis aquel, ¿eh? Sí, 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 porque el Pepe ya está jubilado, entonces era este año cuando ha sido la última vez que me ha vestido de luces y evidentemente, pues, bueno, faltaron muchas palabras porque sobraron emociones, ¿no? Cuando tú estás emocionado, pues las palabras sobran, ¿no? Y solamente con la mirada sabes lo que quieres decirle, ¿no? Y lo que yo quería decirle que era
que muchísimas gracias por, primero por aguantar, porque aguantar un torero en las horas malas, en las horas buenas no es fácil, y después pues por estar siempre ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí, a las duras y a las maduras, ¿no? Y eso, desgraciadamente, hay muy pocas personas que están al lado de un torero tantísimos años como Pepe se ha llevado conmigo, ¿no? Pepe lleva conmigo desde el 92. O sea que Joder. fíjate tú, lleva conmigo ya 33 años, ¿eh? Que se dice muy pronto, ¿eh? Ininterrumpidamente, ¿eh? Porque incluso cuando he estado retirado, cuando he ido al campo, él siempre ha estado conmigo, a los festivales siempre ha estado conmigo, siempre, ¿no? O sea que ahí no ha habido impas ninguno, ¿no? La verdad que, bueno, Pepe es único, es un personaje, un mozo de espada, no es un mozo de espada al uso, porque Pepe más que un mozo de espada mío es mi amigo, ya te digo, es mi padre, profesional, porque es mi confesor, el que siempre ha estado al lado mía. Nos llevamos muchas horas solo en el coche cuando vamos para arriba, para abajo y viene conmigo y hablamos de muchísimas cosas personales y profesionales y él lo sabe todo de mí, ¿no? Y eso es bonito, ¿no? Tener esa confianza en una persona y saber que siempre va a estar ahí y que te va a estar apoyando a ti siempre, ¿no? A las duras y a las maduras, ¿no? Y después, bueno, después está Manolo y Santi, que conmigo se han llevado pues 15 años, ¿no? No me puedo olvidar de ellos dos porque ellos han vivido, igual que yo, la época mía bonita del toreo, ¿no? La que cualquier apoderado quisiera vivir. Vivir al lado de una figura del toreo tantísimos años no es fácil, ¿no? Y ellos han estado ahí muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, ya después ha habido pues gente importante que también han marcado, pues han puesto su granito de arena, ¿no? Ha estado Boni, ha estado Lipi, ha estado Curro Roble, ha estado Alcarareño en aquel momento. Después como apoderado pues tuvo Marco Sánchez Mejía, que también ha marcado el hombre por sus 2 años de apoderamiento. Manolito de Sopera, después lo conocí como persona y es un encanto de tío y de persona y yo creo que también en cierto modo maltratado también algunas veces ahora por la tauromaquia, ¿no? Pero bueno, eh, son personas que tienen un corazón tremendo y yo a las personas las miro mucho más por el alma que por lo que realmente son, muchas veces. Por último, antes de pedirle que me cuente una anécdota, que ya se lo voy a pedir, que imagino que alguna se acordará. Esta pregunta se la hacemos a todos, porque parece que es muy bonito ver la etapa buena y la etapa mala. La mejor tarde de su carrera, no quiero que me diga, por favor, que mucha gente usa el tópico de está por llegar. No, la de hasta ahora, la que diga, oye, yo tengo que, si antes de morirme tengo que verme repetido a mí algún día, quiero este día. Esa y la peor, la tarde de, pues aquel día, o porque el toro era como que Pues dice. mira, no, lo tengo súper claro. Mira, yo tengo 4 puertas del Príncipe, tengo 2 puertas grandes en Madrid y tengo 8 o 9 puertas grandes en Madrid perdidas por la espada, ¿sabes? Te voy a decir dos, la mejor y la peor para mí, o de las mejores, que nunca se me va a olvidar en la vida, que solo soy Toro Bilbao, evidentemente. Para mí esa tarde marcó un antes y un después en mi vida, porque antes de esa corrida no sabía dónde estaba el nivel del CID. Sabía que estaba alto, estaba en figura, había matado muchas corridas de Victorino, internas, pero ahora no es lo mismo matar a 2 toros que matar a 6 de Victorino. No es lo mismo matar a 6 Victorinos que 6 Victorianos. No es lo mismo matar a 6 García Grande que 6 Miura. No es lo mismo. Aunque digan que son 6 toros, no es lo mismo. La presión, la mentalización, todo es distinto. Pero sí es verdad que esa corrida de toros me puse el listón, creo que puso el Cid, al mismo Cid se puso el listón muy, muy alto, ¿no? Hubo un momento que no sabía dónde estaba mi techo. Me veía tan, tan bien, tan poderoso, que con una corrida de toros que tenía complicaciones, pues estaba matando la corrida de toros, pues disfrutando y a gusto, ¿no? Aunque después, pues, el ambiente, el clima, ese año me acuerdo que se llevó todo el año, toda la feria de la Semana Grande lloviendo, y el único día que no llovió fue ese domingo, 27 me parece que fue, o 25 de agosto, la última corrida de Victorino, fue el único día que no llovió, estaba el cielo así gris, pero hacía un bochorno, una humedad tremenda. Y yo perdí en esa corrida, perdí 3 kilos, ¿eh? Evidentemente de líquido, de esfuerzo, pero fíjate tú, incluso estando
perdiendo kilos, se me vio demacrado de cuando empecé la corrida, a terminar se me vio demacrado. Y eso es gracias al esfuerzo, pero gracias también al poder mental que tenía en ese momento, ¿no? Yo venía de Algeciras, de Almería, perdón, de torear una corrida el día anterior también. Yo llegué a las 6 de la mañana a Hotel Ercilla y ese día mataba 6 toros de Victorino, ¿no? O sea que fíjate tú el esfuerzo. Y esa para mí ha sido de las corridas de toros más importantes de mi vida. Y después ha habido, para mí, las corridas que nunca se me va a olvidar por mal, porque llevaba una ilusión tremenda en esa corrida y no salió nada bien. Y yo creo que incluso hasta, bueno, estaba... eh, antes cuando me has dicho si cambiaría alguna de las cosas de mis comienzos, te he dicho que cambiaría algunas decisiones profesionales, no de mi comienzo como torero, ¿no? Pero sí decisiones personales, ¿no? Profesionales. Y una de las decisiones que tuve fue matar a los 6 toros de Madrid en el 2015, ¿no? Creo que lo maté demasiado tarde. ¿Por qué? Porque cuando tú matas 6 toros en Madrid, tienes que venir con la aureola. La gente te tienen que salir, tienen que estar con ganas de verte y de empujarte, ¿no? Y ya en el 2015, pues yo ya venía de figura varios años, claro, y ya la gente no viene a esperarte, ya vienen a exigirte, ya vienen a verte de otra forma, vienen... eh, de hecho, la correa de toro de Victorino pues no embistió, salió mala, no embistió ni un toro, corría dura, correosa, y menos mal que estaba preparado, me preparé al máximo para ese día y desgraciadamente pues, no salió la cosa bien, ¿no? Y ese día para mí ha sido de las tardes negras y aciagas de mi carrera y sobre todo en la plaza a la cual le tengo un cariño y un respeto tremendo y esa corrida sí fue muy mala, ¿no? Entonces podría ser el lunar que yo borraría de mi vida. Pues ya por último, antes de que le vaya a hacer el test que hacemos a todos los toreros, quiero que me cuente una anécdota, alguna situación que le haya pasado en su carrera que seguro que tiene para escribir un libro. Bueno, no te creas que tengo muchas anécdotas, ha sido un tío muy cuadriculado en ese aspecto, pero sí tengo una anécdota muy bonita, sobre todo en el año 2005 cuando toreó muchas tardes con César Rincón, con el maestro Rincón. Pues en el 2006, el maestro Rincón se retiraba, creo que 2006, me parece a mí que se retiró. Ese año, Rincón, él nunca había toreado un domingo de resurrección en Sevilla. Y, oye, pues al final pusimos todo nuestro granito de arena para que lo torease, ¿no? Y toreamos ese año Rincón, yo y creo que el otro fue Talavante. Pues ese año nos vestimos en el Hotel Colón y fue una tarde, tú sabes, pues oye, la presión, Domingo Resurrección Sevilla, la primera tarde, aquello lleno, no hay billetes, una expectación tremenda. Y teníamos la furgoneta en la puerta del Hotel Colón, una detrás de otra, y total, que el maestro sale, pum, y yo salía, la casualidad de que salía él y yo salí detrás de él. Entonces, él se montó en su furgoneta y yo me monté en la mía. Claro, y le dije al chofe, a José, digo, a Tomba, digo, José, párate que salga el maestro y ahora nos vamos detrás de él. Vale, vale. Total que vemos que no arranca la furgoneta, que no sale, que no sale, que no sale. ¿Qué le pasará? Total que lo vemos a los 2 minutos, vemos que se baja la cuadrilla, que se baja el maestro. Total, que abro la puerta, maestro, ¿qué pasa algo o qué? Dice, que no arranca la furgoneta. No le arrancaba la furgoneta. Y digo, no pasa nada, monta con la furgoneta nuestra. Y las dos cuadrillas nos montamos en la furgoneta mía. Íbamos la cuadrilla de Rincón y la mía, todos juntos ahí, unos de pie, otros enganchados. Claro, pues fíjate tú, cuando llegamos a la puerta, a la calle Iris, la calle Iris, la calle donde te deja la furgoneta de Sevilla para tú entrar en la Plaza de Toros, que se pone de gente así. Bueno, pues llegamos a la calle Iris a aparcar, la furgoneta normalmente tiene los cristales negros y no sabes quién va dentro ni nada. Claro, y ponía el CID, la furgoneta del CID, llegó la furgoneta del CID, y cuando se abre la puerta, todo el mundo, ¡ah, mira el CID, mira el CID! Y cuando se abre la puerta sale el maestro Rincón. Pero esta furgoneta era de Rincón. Y al final fue una nota porque íbamos de cachondeo desde el hotel hasta la Plaza de Toros, parece que no íbamos a estar en la corrida, ¿sabes? Y al final fue una anécdota bonita porque, mira, pues el primer domingo de resurrección, mi único que ha matado Rincón, pues he tenido el gusto y el placer de llevarlo en mi coche. Pues fíjese, las cosas que pasan. Yo no sé qué tienen las furgonetas que siempre pasan cosas para los Sí, toreros. sí, sí. Pues mire, le voy a hacer el test de preguntas rápidas. Muy bien.
respuestas breves. Vale. Y empiezo por la primera. ¿Cuántas Bueno, veces contaría el Cid que se ha puesto el traje de luces? Un número más o menos aproximado. el traje de luces, yo creo que una 1300. Su momento favorito en la Plaza de Toros, ¿cuál es el momento que más disfruta? Cuando voy la vuelta al ruedo con las orejas a la mano, el mejor momento. Un torero que usted admire. Hombre, admiro mucho, pero uno que yo admiro y admiro siempre y he admirado y admiraré, que ya no está con nosotros, es Antoñete. Una superstición antes de torear. Pues mira, una superstición, no sé si es superstición o manía, porque al final superstición y manía creo que van cogidas de la mano. Pues soy un tío creyente y siempre rezo 3 veces Padre Nuestro, 3 veces Ave María en todos lados, ¿no? En la capilla mía y en la Plaza de Toros, siempre. Y siempre pido las habitaciones número impar. Siempre me gustan los impares, los pares no me hacen mucho chiste. ¿Cómo celebra el maestro Cid después de un triunfo? Normal. No, intento no soy una persona eufórica de celebramiento. Yo hago siempre lo mismo. Yo en Madrid y en Sevilla, cuando he salido por la Puerta Grande en Sevilla, por la Puerta del Príncipe, he comido con mi cuadrilla y me he venido para mi casa con mi mujer y mis hijos y tampoco no le he dado más vueltas. ¿Sabes por qué? Porque al final hay que disfrutarlo, pero hay que disfrutarlo con la gente que realmente han estado ahí contigo en la hora de las duras y las maduras y la gente que te quiere. Lo que no puede es la hora, una tarde buena que se te pone en la habitación con 300 personas que hay muchos ni conocen, no saben ni quiénes son y se apuntan ahí al carro del triunfalismo, ¿no? Y Pero cuando va mal, no. cuando las cosas no salen bien, Está está el vacío. motor de nada más. Y la gente que realmente te quiere. Si ahora le dijeran, le queda una corrida de toros en su vida, ¿cuál sería la plaza de toros? Una corrida de toros en mi vida, ¿cuál sería la plaza? Hombre, pues yo casi seguro que te diría Madrid. ¿Qué no sabe la gente del mundo del toro sobre el mundo del toro? Muchísimas cosas. Lo que hay detrás del telón. Mucha gente del mundo del toro no sabe qué es lo que se cuece ahí. Ven lo que hay detrás. Ven el bonito, el espectáculo, la corrida, pero detrás se cuece mucha habas. ¿Qué sería del Cid si no hubiera sido torero? No lo sé. Ahora mismo no lo sé. Yo estaba estudiando informática. Mira, hubiese sido una profesión de futuro, ¿sabes? Que me gustaba siempre. Siempre me ha gustado la informática, programación. Estaba estudiando programado informático, ¿no? La peor jornada de su vida. La peor jornada de mi vida, los 6 toros de Madrid de Vitorino. Esa fue la peor jornada de mi vida. Las demás se curan. Esa tardé tiempo en curar. Fíjese, ¿eh? No es Sí, física. así es. Y ya, por último, si yo le tengo que decir que me haga un top 3 toreros de la historia, sean ya antiguos y actuales, ¿cuál sería? Pues sería, por orden de antigüedad, Juan Belmonte, Belmonte Manolete, por ser los dos toreros que creo que comenzaron la tauromaquia moderna, y después Ordóñez. Pues ya el último que le quiero decir, ¿quién le gustaría que fuese el próximo invitado? ¿Que es que me gustaría que fuese el próximo invitado? Sí, Ah, a una charla como estas. No hace falta que sea famoso, ¿eh? También hablamos con banderilleros, mozos de espadas, etcétera, etcétera. pues mira, tú sabes una cosa, igual a Pepe Valiente le haría ilusión y os daría muchas historias porque él no solamente ha venido conmigo, ha ido con Miguel Márquez, Antonio Segala, o sea que tiene historias para dar y regalar, ¿eh? Y le haría esta ilusión, fíjate, ¿sabes? Pues le lanzamos la invitación. Yo creo que y escucha el podcast y además yo creo que tengo su contacto. Seguro. Le preguntaré. Yo creo que un hombre con tanta historia puede contar mucho. Evidentemente que sí. Pues maestro, le quiero dar las gracias Nada, porque ha sido un auténtico placer estar con usted. gracias, Aitor. Un abrazo muy fuerte a todos. Hasta luego. Pues un fuertísimo abrazo, maestro, y de verdad, un placer haber estado con usted este rato y desearle toda la suerte del mundo. Además, yo tengo la fortuna de que le voy a ver dentro de poco en Santander. Así que Pues allí nos veremos, muchísimas, Dios quiere. efectivamente, muchísimas gracias, maestro. Un fortísimo abrazo. Gracias, muchas gracias a vosotros.